los primeros 6 versículos de la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Cuando todos lo tengan, pues voy a pedir que se pongan sobre sus pies por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu que está con nosotros. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban matarle, porque tenían al pueblo. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Padre, gracias por tu palabra. Hazme digno de transmitir este mensaje este día a tu pueblo, Señor. Purifica mis labios, Señor. Te ruego, Dios, que hables al corazón, que pongas el convencimiento, Dios, en cada corazón, pero sobre todo que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu voluntad en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y si puede darle palmas o un gloria a Dios, aleluya, porque son para Él. Hoy vamos a hablar, hermanos amados, bajo el tema, cuando Dios tiene claro para qué fuiste llamado por Dios, aleluya. Cuando tienes claro, no es cuando tienes claro para qué fuiste llamado. Y estamos viendo, hermanos amados, un episodio de unos días antes que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Yo sé de que estamos en un tiempo, pues, un domingo conocido por la tradición como domingo de resurrección. Aunque cuando lo vemos desde el punto de vista del calendario gregoriano, porque esto, hermano, cuando sucedió esto, era el calendario lunar. Algo, hermanos amados, que fue movido, fue manipulado y total que no cuadra las fechas, pero eso no importa. Nosotros sabemos que gracias a ese sacrificio, nosotros somos frutos de ese sacrificio y que estamos aquí con una oportunidad de vida por la misericordia de Dios. Y estamos viendo, hermanos amados, un momento en el cual se estaba, hermanos, gestando algo en el mundo espiritual, pero con propósito. Entonces, hermanos, estamos viendo algo que había un complot, había un grupito que estaba tramando a espaldas. Dice que Jesús no se daba cuenta, pero Jesús todo lo sabía. Entonces, hermanos amados, estaban tramando, pero la palabra dice de que Jesús, hermanos, tenía claro ese punto. ¿Para qué había sido enviado a la tierra? Como usted y yo hemos sido enviados por algo dentro del ámbito espiritual, enviados para cumplir un propósito. Y luego, hermanos, vemos que Jesús instituye lo que acabamos de nosotros de hacer, la ceremonia de la Santa Cena. Pero en ese mismo momento, vemos que Él también dice ahí en el mismo Lucas 22, dice de que, hermanos amados, en el versículo 21 del capítulo 22, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Por eso le digo, ellos pensaban, estaban armando su rollo,
su plan satánico, pero estaba dentro del plan de Dios. Y él sabía que estaba ahí, el que iba a colaborar, el que iba a participar, el que iba a tener que ver, pero todo dentro del plan de salvación para nosotros. Y cuando leemos también acá está diciendo de que Satanás entró en Judas. Era un instrumento escogido para esa misión. Y el Señor lo revela y dice que el que está ahí sentado, la mano del que me entrega está aquí. Y comienza, hermanos amados, un momento de agonía, de angustia, en el cual pues usted ya sabe que después de estar en ese momento, de participar de la mesa de la Santa Cena, de compartir con aquel que le iba a entregar y con los otros 11, los discípulos, dice de que comenzó dentro de él una angustia, una agonía, por lo que él sabía que tenía que padecer. Tanto es así que estando en el jardín o el huerto del Getsemaní, dice la palabra de que él le dice a Dios, ¿qué le dijo? Amén. Haz que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Entonces, desde ahí estamos viendo de que si nosotros, hermanos, somos llamados por Dios, no todo va a ser alegría. Y yo sé de que esto usted ya lo sabe, que usted ha pasado procesos grandes, fuertes, pero no como el de Jesús, porque fue agónico ese momento. Tanto que dice la Biblia que se fue a orar con sus discípulos y se le durmieron. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. El cuerpo de ellos estaba cansado, mas el de Jesús estaba en agonía, sabiendo que se aproximaba aquel que le iba a entregar a los fariseos, a los sacerdotes. Y dice, hermanos amados, de que él comienza a orar. Descendió un ángel y le fortalecía. Ahí en el capítulo 22 vemos estas cosas. Cuando él va ahí en el versículo 39 del capítulo 22, dice, y saliendo se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y dice en el 42, diciendo, cuando estaba orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque él estaba en un cuerpo como el nuestro, que se aflige, que en cierto momento, como nosotros quizás a veces queremos retroceder, quizás no queremos pasar ese proceso duro. Así quizás estaba Jesús, porque él ya sabía para qué había sido escogido, para qué había sido enviado a esta tierra. Y dice la palabra, hermano, de que él lo puso en las manos de Dios. Yo creo que, hermanos, es un ejemplo muy grande de paciencia, de perseverancia, pero también, hermanos amados, de convicción, de saber que si somos hijos de Dios, vamos a pasar momentos similares, no digo ni igual ni por cerca, hermano, porque nosotros, hermanos, las cosas que nos preocupan son otras a veces. Pero Jesús estaba centrado dentro del plan de salvación. Y la palabra del Señor dice de que estaba afligido, que estaba preocupado en ese momento. Y, hermanos, tanto es así que dice la palabra de que Él le dice a sus discípulos, a Pedro se lo dijo cuando Pedro se le opone, maestro, tú no puedes morir, tú no puedes sufrir de esa manera. Y le dijo, apártate, Satanás, porque me eres de estorbo, le dice. Y sabes todo lo que está escrito de mí, se tiene que cumplir. O sea, tenemos que nosotros, hermanos, ser conscientes, porque ese es el ejemplo que estamos viendo en este momento. Los padecimientos de Jesús.
por amor. Y sabe, lamentablemente, a veces es un amor no correspondido. Porque es cierto. Y vamos a Isaías 53, donde vamos a ver esos padecimientos, hermanos, que estaban cumpliéndose, hermanos, esta profecía de Isaías 53, cumpliéndose, hermanos amados, a punto de cumplirse, cuando dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El anuncio del plan de salvación. El profeta dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y esta parte, hermanos amados, también la repite en San Juan 12:37. En adelante, póngamelo si puede. Y después volvemos a Isaías 53. San Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, póngame el anterior para que caigamos en, por favor. Ay, discúlpeme. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco, esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Póngame ya el siguiente. Dice, entrando tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Y es por eso que dice la palabra, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El profeta estaba dando a conocer ese momento, hermanos, en el cual Jesús había hecho muchos milagros. Pero a pesar de todo eso, tenía que haber un cumplimiento. Pero lo raro es de que aún todavía sigue eso. Mucha gente, hermanos, ha recibido milagros de parte de Jesús en sus vidas, de conversiones de familiares, de sanidades, de provisión de trabajo, de esto, de familia, de muchas cosas. Pero decimos, sí, yo creo. Decimos, sí, yo sé que Dios lo hace, pero hasta ahí. No hay un compromiso, no hay convicción de que nosotros podamos, hermanos míos, saber de que Dios ha sido misericordioso con nosotros y a veces no somos agradecidos. Póngame el siguiente. Y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es la misma pregunta que el profeta está diciendo en este momento y está ahí, hermano, repitiéndose. Dice, ¿qué dijo el Señor? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto, hermanos, que el que nosotros estemos aquí, el que usted tenga la convicción, la certeza de quién es Dios, eso no es de cualquiera. La palabra dice de que es una revelación que tenemos que recibir. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. Porque esto es revelado porque mucha gente alrededor del mundo no puede entender estas cosas. El Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemos. Nicodemo se lo dijo a Jesucristo. Sabemos que vienes de Dios, maestro, le dice. Porque las cosas que tú haces, ¿cómo dijo? Nadie las hace si Dios no está con él. No se me duerman, hermanos. Esta es una enseñanza que estoy dando, hermanos, acerca de lo que estamos viviendo en este momento. Y mire, hermanos amados, eso está pasando. ¿Sobre quién? La palabra de Dios se predica todos los días. Y hoy más todavía por las redes sociales, por los medios, hermanos, que se está predicando, pero hay una indiferencia total. Nadie quiere, hermanos míos, aceptar ni entender el sacrificio de Jesús. No lo valoramos como dice la palabra de Dios. Dice el versículo, subirá cual renuevo, el 2 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él,
ni hermosura le veremos más inatractivo. No nos gusta. No nos gusta. Y dice, le veremos inatractivo para que le deseamos otras cosas, pero menos acercarnos, menos nos interesa conocer de Jesús, muchas veces. Y entonces, ¿por qué? Mira, aquí están los padecimientos. Lo que Jesús sabía que iba a padecer, a lo que se iba a enfrentar dentro de unas horas. Y dice la palabra, dice que Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice en el versículo 4, sufrió nuestros dolores. El 5, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Angustiado, dice el 7, Él y afligido, no abrió su boca. Delante de sus trasquiladores no abrió su boca y enmudeció. Y dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, dice, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y no fueron padecimientos sencillos, los hemos leído. ¿Usted cree que no había razón de que Cristo se sintiera angustiado, que se sintiera en agonía por todo esto que ya se sabía que iba a suceder? De la forma que, hermanos amados, iba a ser entregado a traición de una persona que estaba en su círculo, de su séquito. Hermano, y esto, hermano, estos padecimientos son muy duros. Y con razón estaba él en esa condición, orando con agonía. Y según era la agonía, dice la palabra, de que él seguía orando intensamente. Y desciende un ángel y lo fortalece. Y es un ejemplo a seguir para nosotros. En esos momentos de angustia, que no, repito, no son igual a los de Jesús. No son igual. Pero que nosotros creemos que es el fin del mundo. Y nos turbamos. Y creemos que quizás no hay una solución, no hay una provisión, no hay una salida. Pero realmente sí lo hay cuando nosotros entendemos y comprendemos para qué nosotros, hermanos míos, hemos sido llamados. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha escogido. Vamos a pasar momentos difíciles, sí. Cristo pasó momentos muy duros. Y yo creo que ninguno de nosotros lo soportaría. Momento agónico, que yo sé de que ninguno de nosotros quizás hemos experimentado un momento de agonía, pero no ha de ser fácil. Pero no ha de ser fácil, hermanos, pero esto dice el profeta de que dio un fruto. Dice en el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El apóstol Pablo les decía a una de sus iglesias, ustedes todavía no han sufrido hasta la muerte, están resistiendo, sí, pero no han sufrido hasta la sangre todavía. O sea que a veces, hermanos, creemos que ya no podemos más, pero sí podemos. Y ya vamos a verlo más adelante, hermanos, por esto. Entonces, hermanos míos, estamos viendo algo muy importante que Jesús hizo. No retrocedió. Porque tenía que llevar a cabo el plan de salvación para nosotros. Y por eso, hermanos, ahí en Mateo 16, 24 dice que Jesús les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús pudo haberse negado. Jesús pudo haber dicho, mejor no. No voy a hacer esto, no lo voy a concluir. Pero en lugar de decir que no iba a concluirlo,
dice la palabra de que él oró al Padre ahí en el Getsemaní y le dijo: Señor, esta copa yo no la puedo llevar solo. Yo necesito que tú me fortalezcas, porque no lo puedo hacer conforme mi sentimiento como humano, aunque sabemos que era Dios, pero tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Y estaba en ese momento en una naturaleza humana. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, hermanos, que la palabra en Lucas, gloria a Dios. Vamos a Lucas otra vez, ahí al versículo, al capítulo 22, gloria, aleluya. Dice la palabra que el Señor estaba en ese momento y que estaba en el Getsemaní, orándole al Padre, pidiendo fuerzas. Así tendríamos que nosotros pedirle al Señor, en lugar de abandonar el llamado, en lugar de abandonar el propósito. Estamos viendo algo, hermano, muy fuerte. Pero todo, dijo Jesús, todo tiene que cumplirse como está escrito sobre mí. Entonces, hay cosas, hermanos, que quizás nosotros no las vamos a entender, que quizás usted puede pensar, pero esto quizás no tiene propósito. Lo voy a llevar a que piense en la historia de Job. Hombre, hermano, el hombre perdió todo. Cualquiera pudo haber dicho: Dios no está contigo. Cualquiera pudo haber dicho: pues, ¿y a dónde está Dios? Sí, y hermanos, pero lo que hizo Job en el capítulo 1, dice de que él jamás agregó despropósito en el proceso que estaba pasando. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, entender de que si Dios te ha llamado a algo, acuérdate de que va a haber una oposición siempre. Va a haber alguien que se va a oponer, que te va a querer como hacer la vida difícil para hacerte dudar de la fidelidad de Dios. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo muy grande sobre esto. Y Él, hermanos, como te repito, hubiese podido decir no. Como muchos lo han hecho o lo han dicho. Pero le dice en Lucas 9:26 que ninguno que pone la mano en el arado, y lo dice, hermano, con ejemplo, ninguno que pone la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. Y lo está dando a demostrar, a conocer, que Él no renuncia, que Él pone la mano en el arado y lleva hasta el final. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de hacer. Porque en Lucas 9:26, hermanos amados, está hablando de eso exclusivamente. Porque sabía Jesús que muchos iban a comenzar, pero que nunca iban a terminar. Judas comenzó con él, pero hubo un momento que se desvió. Y ese es el problema, hermanos amados. Y subraya la necesidad de un compromiso en cada uno de nosotros, o de más bien la convicción, y estar seguros nosotros que hemos sido escogidos con un propósito, que no solamente fue Jesús, que no solamente fueron los apóstoles, no solamente fue la iglesia primitiva, sino que, hermanos amados, nosotros también hemos sido llamados con un propósito, pero tenemos que nosotros saber que hay que tener un compromiso con Dios. Gloria sea a Dios, aleluya. Aleluya. Y Jesús da el ejemplo como nosotros tenemos que hacer, determinados, radicales, ya definidos, hacia dónde vamos, que tú has sido escogido y que tú has decidido, como dijo Jesús, hizo la invitación, si alguno quiere. Usted ha dicho: heme aquí, Señor, porque yo lo veo que está bajo este techo. Usted ha dicho: heme aquí, Señor. Llegarán momentos difíciles, sí, pero cuando usted dijo: heme aquí, desde ese momento usted también recibió el respaldo de Dios para llegar hasta el final. Gloria a Dios.
Por lo tanto, hermanos, usted ya dijo, vamos a seguir adelante. Pero es que eso es bien duro, hermano. ¿Por qué? Porque somos invadidos muchas veces por las emociones. Y no, hermanos, no logramos nosotros llegar al final. Porque hay desánimo muchas veces en nuestra vida. Hay, hermanos, aflicción que te hacen dudar. Hay diagnósticos que te hacen dudar. Hay procesos, hermanos, en el cual tú sientes que estás solo. Y eso Cristo lo vivió. Estando en la cruz, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No es eso lo que usted a veces ha pensado? Que Dios no está con usted, gloria a Dios. Aleluya. Quiero, hermanos amados, que vayamos a Filipenses capítulo 4 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor, en el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. ¿Qué hacemos nosotros? Renegamos, nos ponemos aguaditos quizás muchas veces en el caminar y vamos con la mano en el arado y quizás comenzamos a ver para atrás o para los lados. A veces que las situaciones difíciles llegan en nuestra vida. Pero vemos un ejemplo más de un hombre de Dios. Un hombre que dice, hermano, que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No hay situación alguna que me haga a mí dudar cuál ha sido el propósito por el cual Dios me ha escogido. Si me sacó de las tinieblas a la luz, es porque hay un propósito. Y muchos creemos que no tenemos propósito. Muchos decimos, pero ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? Es necesario que nosotros entendamos que, hermanos, todo lo que Dios hace tiene propósito. Si usted es joven, si usted es mayor, gloria a Dios. Si usted es hombre, si usted es mujer, usted tiene ese llamamiento con propósito. Pero también hay algo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Y dice, no es porque lo digo, no lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Oyó usted? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A veces nos gusta solamente la comodidad, pero Dios te va a llegar a un momento que te va a incomodar, te va a mover a algo y quizás no te va a parecer, quizás en algún momento te va a quitar algo para ver qué tanta convicción tenemos. Y dice la palabra de Dios que Pablo aprendió, tenemos que aprender, gloria sea al Señor. Y dice que el versículo 12, sé vivir humildemente. ¿Cuántos saben vivir humildemente? Es que eso, hermano, implica incomodidad también. Eso implica incomodidad, ¿verdad? Sé vivir humilde, pero el apóstol dice, yo sé vivir así. Dice, y sé tener abundancia. Ahí me gusta a mí. A mí me encanta. Tener abundancia es lo mejor, gloria a Dios. Aleluya. Dice, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado para así para estar saciado como para tener hambre. Mire, algo que yo noto en esto que estamos leyendo. Pablo dice que aprendió a eso. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que él lo que no aprendió es a rendirse. Lo que no aprendió es a renegar. Lo que no aprendió es a abandonar su llamado.
pero eso es aprendido. Y dice, yo puedo aguantar hambre, como que pudiera tener una mesa llena de los mejores manjares. ¿Y qué? Eso a mí ni me quita ni me pone, no me hace dudar de la fidelidad de Dios. No me hace pensar de que Dios no está conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Esos momentos de necesidad, yo no voy a preguntar nada, pero hay necesidades muy extremas. Y que aún siendo hijo de Dios, hay gente que puede decir, y para esto me convertí al evangelio. Tenés que aprender. Dios está llevando un proceso en nuestra vida. Y es individual, cada uno, Dios sabe en qué área nos va a tratar para afirmarnos aún más todavía. Gloria sea a Dios. Aleluya. Yo no sé cuál va a ser. Va a ser para tener hambre, para tener necesidad, pero también puede abundar. Hay abundancia también, en todo hay en la casa del Señor. El pueblo de Israel 40 años en el desierto y le dice, ¿te acuerdas por dónde te he hecho pasar estos 40 años? Yo te hice aguantar hambre, te afligí, pero Dios estaba ahí. Había el propósito y le dice, porque yo quería saber qué es lo que había en tu corazón. Si al tener miseria tú ibas a dejar de adorarme o de servirme, si te quedaras sin trabajo me vas a seguir adorando y sirviendo. Si vas a perder esto o aquello, tú vas a permanecer fiel. El Señor nos enseña muchas cosas. Y Pablo dice que yo he sido enseñado porque yo he aprendido. Y la cosa es de que a veces no queremos aprender. Aunque sepamos que es necesario aprender. Porque el hombre de Dios o la mujer de Dios dice que tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso tiene que pasar, gloria a Dios, por diferentes procesos que quizás no los vas a entender, pero aguantate. Espera en el Señor. Porque mira los padecimientos de Jesús. Dice que, de último, dice que Él vio el fruto de su aflicción, de su alma. Salvó a la humanidad. Y dice que el Señor lo puso sobre todas las cosas. Yo sé de que ese privilegio solamente es de Jesús. Pero no creas, Dios te puede dar a ti también lo tuyo. Si te permaneces fiel, si aprendes a esperar en el Señor. Y dice la palabra aquí en el versículo 13, el apóstol Pablo concluye algo muy precioso y dice, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y eso, hermano, es lo que tenemos que entender nosotros, que no estamos solos. Que el Señor, hermano, te ha mandado a cumplir una misión, un propósito de parte de Dios y te va a dejar abandonado, ¿no? No te ha dejado abandonado. Estaba con Pablo, estaba con los discípulos en sus horas más difíciles, en la persecución, ahí estaba el Señor. Aunque ya, hermano mío, no estaba físicamente en esos momentos, pero Cristo les dijo, yo me voy, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Yo voy a rogar al Padre para que envíe un consolador. Alguien que te abrace, que te dé fuerza en esos momentos difíciles. Hermano, eso es lo que usted tiene. Al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra que Cristo les dijo, el Espíritu Santo que les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Les va a recordar las cosas que yo les he hablado. Porque a veces se nos olvida las grandes promesas que están escritas para nosotros en este libro. Pero el Espíritu Santo de Dios te va a acordar que tú no estás solo. Y es más, dice, les va a enseñar las cosas que ustedes no saben hacer. Cuando uno viene a los pies de Cristo no sabe nada, ni orar. Es que eso fui yo.
Yo no sé usted, pero para esas cosas también tenemos que aprender a tener un estilo de vida, de búsqueda. Porque sin ese estilo de búsqueda, de oración, vamos a estar débiles en los momentos difíciles. Cuando llegue el momento de la escasez, vas a pensar de que Dios no existe y que el Señor reprenda al diablo. Porque ese es el trabajo de Él, hacerte dudar de la fidelidad de Cristo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que te va a guiar, dice, a toda verdad. Porque está la mentira también. Está la mentira. Pero el Espíritu Santo de Dios se va a encargar a recordarnos a nosotros que Dios es verdadero, que Dios es fiel. Y muchas veces, hermanos, vamos a tener esa batalla. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces no tenemos claro. Pero qué bueno cuando ya tenemos claro que para qué nosotros estamos ocupando un lugar dentro de un lugar que se llama iglesia. Que vamos a enfrentarnos no solamente a aplausos, no solamente a abrazos, no solamente, hermanos, como le digo, a condecoraciones ni reconocimientos, sino que también nos enfrentamos a lo contrario, a ser criticados, a ser mal vistos, a que van a hablar mal de ti, déjalos. Ya los padecimientos de Cristo, acuérdate de Isaías 53, cuando te lleguen críticas, wow, si eso... Todos lo sufrieron los cristianos, pero nosotros, cuando nosotros tenemos claro para qué hemos sido llamados por Dios, ha sido un propósito grande. Por lo tanto, pues, gozaos en las tribulaciones. Hermano, eso es difícil, gloria a Dios. Es muy difícil. Pero no es imposible, hermano. Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele palmas al Señor y póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. En este momento vamos a